En abril de 1945, la BBC, la agencia de noticias británica, emitió un informe que heló la sangre de los televidentes. El relato en cuestión tenía su origen en Alemania, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, que era uno de los más importantes del Tercer Reich. Los periodistas habían registrado el momento en que las tropas aliadas llegaron al sitio y se encontraron con miles de cuerpos amontonados en el suelo, sin enterrar, pudriéndose en la intemperie. Con voz temblorosa, el locutor de la BBC describió la escena de la siguiente manera: «Aquí en este pedazo de tierra yacen muertos y moribundos. Los vivos apoyan la cabeza sobre los cadáveres. Entre ellos se mueven personas demacradas que parecen fantasmas, que hace meses que no se alimentan, caminando sin rumbo, con la mirada perdida en el horizonte. En este lugar nacieron bebés, pero esas pobres criaturas no tenían oportunidad de sobrevivir en estas condiciones. Una madre enloquecida les gritó a nuestros soldados ingleses que le den un biberón de leche para su hijo, pero el niño en cuestión llevaba días muerto dentro de su cuna». Pocas veces la población británica se había topado con un horror semejante. Inmediatamente comenzaron a preguntarse quiénes eran los responsables de esta barbarie y cuándo les tocaría pagar las consecuencias. La respuesta a estos interrogantes llegó unos meses después, cuando los aliados arrestaron al personal que estaba al mando de Bergen-Belsen y lo sometieron a un juicio. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Muchos de los asesinatos habían sido cometidos por jóvenes mujeres afiliadas al nazismo. Debajo de la aparente inocencia de su juventud, se escondían monstruos capaces de someter a los prisioneros a un infierno. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos la historia de estas mujeres y el castigo que recibieron por sus crímenes. El campo de Bergen-Belsen abrió sus puertas en 1940 en el norte de Alemania y en sus inicios estaba pensado para contener a prisioneros de guerra de los países aliados. Sin embargo, al poco tiempo las SS se hicieron con la comandancia del sitio y decidieron modificar sus funciones. A partir de este momento pasó a albergar judíos, opositores políticos al nazismo, gitanos y eslavos. En el interior del campo los distintos grupos estaban divididos de acuerdo a su pertenencia, de manera que los judíos estaban separados en un campamento para los que venían de Polonia, uno para los originales de Holanda y otro para los de ascendencia húngara. El mismo criterio se utilizaba para dividir a las demás comunidades. Al igual que en todos los centros de concentración, los internos estaban obligados a realizar tareas forzosas para auxiliar a la industria alemana. En el caso de Bergen-Belsen, debían trabajar como esclavos en una fábrica de reciclaje de cuero, donde a cada persona le daban zapatos a los cuales había que removerles el material reutilizable. En agosto de 1944, el establecimiento comenzó a alojar mujeres. Miles de jóvenes adultas y ancianas fueron recluidas en su interior y es sabido que Ana Frank encontró su final aquí. La población femenina del campo estaba sometida a las mismas condiciones deplorables que la masculina. La mayoría de los problemas eran ocasionados por el sobrepoblamiento. Bergen-Belsen estaba repleto y ya no había sitio para alojar a más personas. Esto, sin embargo, no suponía un inconveniente para los jerarcas nazis, a quienes no les importaba la comodidad de los prisioneros e incluso disfrutaban de verlos sufrir. Al poco tiempo se agotó la comida disponible para los internos y aquellos que no murieron por desnutrición fueron azotados por terribles enfermedades. La disentería, el tifus y la tuberculosis se expandieron entre los prisioneros y diezmó sus números. Ante la catástrofe, la reacción de los guardias nazis fue ejecutar a los internos, con el objetivo de eliminar el excedente humano y restablecer el equilibrio. En abril de 1945, con la Alemania nazi prácticamente derrotada, las tropas británicas arribaron al campo de Bergen-Belsen. Como te contábamos al inicio del video, al momento de ingresar se encontraron con 13.000 cuerpos sin enterrar y 60.000 reclusos hambriados y al borde de la muerte. El personal que administraba el establecimiento fue detenido y puesto en custodia hasta que 5 meses después comenzó el juicio para determinar quién había tenido la culpa de los crímenes cometidos allí. A partir de septiembre de 1945, decenas de miembros de las SS desfilaron por el estrado y fueron interrogados por los fiscales.
Quienes presenciaron el evento quedaron choqueados al ver que las responsables de buena parte de los delitos eran mujeres jóvenes. Una de ellas era la atractiva Irma Grese, de tan solo 22 años, quien se había ganado los apodos de la Bella Bestia y la Hiena de Auschwitz. Grese había trabajado como guardiacárcel en varios campos de concentración y en todos desplegó la misma conducta sociopática. Se encargaba personalmente de elegir a los destinados a las cámaras de gas y en ocasiones asesinó a golpes con sus propias manos a reclusos indefensos. Uno de sus pasatiempos favoritos era soltar perros hambrientos sobre sus víctimas, que eran despedazadas por los animales. Otra de las torturadoras destacadas de Bergen-Belsen era Elisabeth Völkenrath, de 26 años, que contaba en su historial el haber comandado la sección de mujeres de Auschwitz. Gustaba de jugar con la vida de las prisioneras, a quienes sometía a tormentos, golpizas y fusilamientos. De acuerdo a ciertos testigos, había llegado al extremo de matar a una anciana empujándola por una escalera. Entre las acusadas en el juicio también estaba Johanna Bormann, conocida como la mujer de los perros, ya que compartía la misma pasión de Irma Grese por dejar que los internos fueran devorados por sus canes. El jurado dictaminó que los delitos eran tan aberrantes que merecían la pena de muerte. Otras 10 guardias de las SS, sin embargo, fueron condenadas a prisión, ya que no había suficientes pruebas en su contra. El 13 de diciembre de 1945 se preparó el cadalso para que Grese, Völkenrath y Bormann dieran sus últimos pasos en el mundo. El encargado de la ejecución fue Albert Pierrepoint, un verdugo profesional que tenía la costumbre de entrevistarse con los sentenciados y tomarles las medidas del cuerpo para calcular el largo exacto de la soga que debía ahorcarlas. En sus memorias, Pierrepoint da detalles de cómo fue el encuentro con cada una de las mujeres. Su breve momento con Irma Grese transcurrió de la siguiente manera. Cuando abrimos su celda, ella se acercó a nosotros riéndose. Se veía como el tipo de chica con el que uno quiere ponerse en pareja. Respondió todas las preguntas que le hice, pero cuando quise saber su edad, se quedó callada y me miró con una sonrisa cómplice. En ese momento me di cuenta de que preguntarle cuántos años tiene a una mujer era algo incómodo y poco educado, aunque finalmente ella contestó. Luego de tomarle las medidas, a las 9:34 de la mañana ingresó en la sala de ejecuciones y caminó al centro del cadalso. Había una marca dibujada en tiza indicándole el lugar donde debía pararse. Le colocamos una capucha blanca sobre la cabeza y enroscamos la soga en torno a su cuello. Lo último que dijo Irma fue schnell, que en alemán significa rápido. La trampa se abrió y a los pocos minutos el doctor la declaró muerta. 30 minutos después fue el turno de Elisabeth Völkenrath, que hasta el último minuto negó haber participado en los crímenes de Bergen-Belsen y tener conocimiento sobre el Holocausto. A las 10:04 de la mañana, la horca cumplió su deber y rompió el cuello de Völkenrath. Media hora después, los guardias condujeron a Johanna Bormann al cadalso. La mujer tenía 52 años y su salud estaba flaqueando, ya que rengueaba de manera notable. Lo último que dijo antes de morir fue: «Yo también tengo sentimientos». Es así como llegó a su fin la historia de estas mujeres, quienes pasaron a la historia como las más crueles del Tercer Reich. Aunque de ninguna manera las víctimas podían ser resarcidas por su sufrimiento, las sentencias sirvieron para mostrarles que aún había justicia en el mundo. En cuestión de horas, la mujer que estás viendo en este momento intentará quitarse la vida. Su nombre es Dorothea Binz y es una de las mujeres más crueles del Tercer Reich. Durante años se ha dedicado a aterrorizar a las prisioneras de Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres. Su reinado de terror finalizó cuando fue capturada por los aliados y sometida a un juicio. Este es el registro del momento en que las autoridades le leen a Binz su condena. Por sus atroces crímenes, es sentenciada a morir en la horca. A pesar de su expresión ausente y su mirada estoica, esto es demasiado para ella. Al salir de la sala, regresa a su celda y decide cuál será su próximo paso. Encuentra un objeto filoso y lo blande contra sus muñecas, cortando la carne hasta que la sangre empieza a salir a borbotones. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar,
Te contaremos todo sobre la vida, los crímenes y el final de Dorothea Binz, la guardia más cruel de Ravensbrück. Dorothea Theodora Binz nació el 16 de marzo de 1920 en la localidad de Grobdöhl, Alemania. Era la segunda hija de un matrimonio de clase media, aunque lo que se conoce de su infancia y adolescencia es poco. Se sabe que su padre era un ayudante de técnico forestal y que su madre era dueña de un vivero y de varias hectáreas de tierra de cultivo. No hay registro de ningún evento traumático en su juventud ni de actitudes que presagiaran que se convertiría en un monstruo. Dorothea se crió en una Alemania turbulenta, donde reinaban el resentimiento por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política. La violencia fue escalando hasta el punto en que Adolf Hitler llegó al poder en 1933, poco antes de que nuestra protagonista cumpliera 13 años de edad. Es posible suponer que ella, como tantos otros alemanes, fue seducida por los discursos de odio, el nacionalismo extremo, el racismo y el antisemitismo que pregonaba el nacionalsocialismo. Por esta razón, en 1939 se presentó en una oficina de las SS, la organización de élite del nazismo, para ofrecerse como trabajadora voluntaria. Fue así como consiguió empleo en Ravensbrück, un nuevo campo de concentración que tenía la particularidad de ser exclusivo para mujeres. Veamos el testimonio de Chehava Gealel, una superviviente de este sitio. שלחו אותנו לגרמניה, לרבנסבורג. זה היה מחנה רק של נשים. אנחנו נכנסנו לצריף ענק עם אסירות פולניות. כל הזמן צעקו עלינו וקיללו אותנו שאנחנו יהודים ושאנחנו אשמים בכל. Entre octubre y noviembre de 1939, Binz estuvo encargada de montar guardia en el aserradero de madera, donde había 10 prisioneras trabajando. Meses después, en 1940, le asignaron la supervisión de las internas que recogía la basura, limpiaban el suelo y cocinaban. En esta primera etapa, Dorothea no se encarnizó con sus subordinadas ni cometió delito alguno. No obstante, sus rasgos más psicopáticos saldrían a la luz a medida que escalara posiciones en el organigrama de Ravensbrück. En el verano de 1940, Binz fue ascendida a subdirectora de un bloque de celdas. Su buena predisposición al trabajo y su obediencia ciega habían llamado la atención de los jerarcas del campo, quienes decidieron recompensarla. Un detalle no menor es que la nueva jefa de Dorothea pasó a ser María Mandl, una de las guardias más salvajes del campo, famosa por la brutalidad con la que trataba a las reclusas. Binz se convirtió en su alumna favorita, y fue en este momento que adquirió su gusto por la sangre y la pasión por la muerte. Es imposible saber si nuestra protagonista simplemente fue adoctrinada en la crueldad o si en el fondo siempre había sido un monstruo aguardando la ocasión para mostrarse tal cual era. De cualquier manera, Dorothea ayudaba a Mandl a torturar a las reas y a administrarles palizas salvajes. Se sospecha que fue así cuando mató por primera vez, aunque desconocemos cuántas fueron sus víctimas en este período. En febrero de 1944, Binz volvió a ser ascendida. Esta vez le otorgaron el importante cargo de Oberaufseherin, es decir, supervisora en jefe de Ravensbrück. Luego de 5 años como una simple guardiacárcel, finalmente tenía el poder suficiente como para desatar la orgía de sangre que tanto anhelaba. Una de las primeras medidas que tomó fue aumentar la cantidad de revistas diarias. Estos eran los procedimientos donde las internas eran obligadas a salir de sus barracones y formarse en fila en el patio central, mientras un oficial les tomaba lista para asegurarse de que nadie hubiera escapado. Con Dorothea al mando pasaron a hacerse 2 o hasta 3 veces por día. Las sobrevivientes del campo recuerdan que cuando Dorothea se hacía presente en la revista, el silencio se adueñaba de la escena. עמדנו 3 פעמים ביום במפקד. שלקח המון זמן. מסביב עמדו חיילות גרמניות עם כלבים. גם היה קר, כי לא היה לנו כלום מה ללבוש. כשהנעליים היו קטנות, אז אמא הייתה חותכת כדי שהאצבע יכולה לצאת. Las reclusas se callaban al unísono, temerosas de lo que pudiera hacerles esta perversa mujer. No podían hablar, mirar a sus compañeras y mucho menos sentarse. Debían permanecer de pie hasta que finalizara la revista, lo cual podía demorar entre 2 y 5 horas.
El procedimiento no se suspendía por frío o por calor, de manera que había prisioneras que se desmayaban antes de ser llamadas. Como si fuera poco, antes de sacarlas de los barracones, no desayunaban, sino que apenas recibían un poco de agua. Cuando todas hubieran dado el presente, debían cumplir con sus tareas forzosas, generalmente trabajando en fábricas para la industria militar nazi. Al mediodía, Dorotea ordenaba que se le repartiera un mendrugo de pan a cada una. La mala alimentación y la falta de higiene eran las principales causas del surgimiento de epidemias de tifus, tuberculosis, neumonía o disentería que se cobraban la vida de miles de personas. Vince acostumbraba a recorrer el campo de concentración como la ves en esta imagen. Iba ataviada en su pulcro uniforme, látigo en mano y acompañada por pastores alemanes entrenados para atacar a su señal. La supervisora andaba en busca de excusas para someter a las prisioneras a un infierno. El más mínimo quejido, error o mirada impertinente de cualquier prisionera bastaban para que Dorotea le propinara una golpiza, ordenara su fusilamiento o enviara a las cámaras de gas. Veamos el testimonio de Dagmar Haikova, una superviviente checa de Ravensbrück, que permite ilustrar su malvada naturaleza a la perfección. En uno de sus paseos, Dorotea vio a una mujer que pensaba que no trabajaba lo suficiente. Se le acercó y la bofeteó tan fuerte que cayó de bruces al suelo. Después tomó un hacha y empezó a golpear con ella a la prisionera hasta que su cuerpo sin vida no era más que una masa ensangrentada. Cuando terminó, limpió sus botas manchadas de rojo con un trozo de falda del cadáver. Luego se subió a su bicicleta y pedaleó sin prisa de vuelta a su cuartel como si nada hubiera sucedido. En ocasiones el encargado de ultimar a las víctimas era su pastor alemán. Esto es lo que recuerda otra superviviente, Olga Goloviña. Recuerdo a la guardiana Dorotea Vince paseando por el campamento. Aún puedo verla ante mis ojos. Una prisionera agotada pasó a su lado, tropezó y cayó. Con denodados esfuerzos se puso de pie, pero estaba exhausta y le costaba hacer equilibrio. Semejante escena era suficiente para Dorotea. Ella pedaleó más fuerte con su bicicleta, aumentó la velocidad y atropelló a la miserable interna. Luego llamó a sus perros y se los lanzó. Esos animales eran salvajes, feroces, adiestrados especialmente para destrozar a la víctima hasta que dejaba de respirar. Uno de los sitios más tristemente célebres de Ravensbrück era el búnker que estás viendo en este momento. Allí eran enviadas las convictas acusadas de sabotear las líneas de producción e intentar escapar del campo. El castigo consistía en quitarles la vestimenta y la comida, abandonarlas a su suerte en medio del frío. Cada tanto un guardia las rociaba con agua congelada a presión, para acto seguido darles una paliza. Por supuesto, los latigazos estaban a la orden del día, en tandas de 25, 50 y hasta 75. A continuación escucharemos el escalofriante testimonio de Marta Volkert, una campesina germana que fue detenida por tener relaciones sexuales con un polaco, lo que constituía un crimen según las leyes raciales nazis. Dorotea Vince me leyó la orden de arresto y mi castigo, 2 tandas de 25 latigazos. Después un guardia me ordenó subirme al potro y me fijaron los pies a una abrazadera de madera. Me levantaron el vestido por encima de la cabeza para mostrar mi parte posterior. Debajo yo no tenía nada, ya que teníamos que quitarnos nuestra ropa interior antes de salir de los barracones. Luego me envolvieron la cabeza en una manta, presumiblemente para amortiguar los chillidos. Mientras me ataban, respiré hondo para que no me pudiesen atar tan fuerte. Pero se dieron cuenta, así que apretaron la correa hasta que sentí un dolor horrible. Entonces comenzaron a fustigarme. Me ordenaron que contara cada latigazo en voz alta, pero solo llegué hasta 11. Sentía como si mi carne estuviera hecha de cuero. Cuando finalmente terminó y me dejaron salir, sentí un terrible mareo. Entre las prisioneras, las guardias mujeres tenían fama de ser más crueles que los hombres. Esto mismo puede verse en el siguiente fragmento del film La vida es bella. Andiamo ragazze, su svelte, su belle, di qua. Los. Questa è una nuova. Ha imparato subito. Quella di sopra poi che ci ha fatto uscire. Quando è arrivata sembrava buona. È la peggio di tutte. Nada parecía capaz de conmover a Dorotea, y rápidamente se ganó la fama de ser la guardiana más cruel de Ravensbrück. Sin embargo, resulta sorprendente comprobar que un monstruo como ella también era capaz de sentir amor. En efecto, Vince formó pareja con Edmund Browning,
un miembro de las SS y oficial adjunto de Rudolf Höss, el comandante del campo de concentración de Auschwitz. Hay quienes recuerdan a Browning como un individuo particularmente violento, cuyas tendencias sádicas eran iguales o mayores que las de su amada. De hecho, se dice que él la animaba a cometer sus crímenes y que solían pasear juntos por el campo, contemplando cómo las prisioneras eran salvajemente castigadas para luego alejarse entre risas. La relación no prosperó debido a que Browning fue trasladado hacia Buchenwald. No se sabe qué le sucedió luego, ya que al terminar la Segunda Guerra fue reportado como desaparecido. Hay un episodio particularmente extraño en la vida de Binz que muestra una faceta desconocida en aquel monstruo. En la Navidad de 1944 permitió que las mujeres adultas de Ravensbrück organizaran una fiesta para las niñas encarceladas. Se montó un escenario decorado para la ocasión y hasta se preparó un espectáculo de marionetas. Para levantar la moral de las jóvenes se les permitió comer cosas que no probaban hacía años, como salchichas y mermelada. En medio de la celebración, un coro formado por niñas entonó O Tannenbaum, uno de los villancicos más conocidos de Alemania. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur... Al poco de comenzar a cantar, las menores interrumpieron su canto y rompieron en llanto. Aquello fue demasiado para Dorotea, que estaba en la primera fila contemplando el espectáculo. Al ver las lágrimas de las niñas, se levantó, pálida, y abandonó la sala. Es imposible saber cuál era el verdadero significado de su acto, pero es posible que en ese preciso instante hubiera sentido algo similar a la culpa. En cualquier caso, lo cierto es que el reinado de Binz estaba a punto de llegar a su término. Hacia principios de 1945 estaba claro que el Tercer Reich tenía los días contados. El ejército rojo de la Unión Soviética estaba avanzando hacia la nación alemana, liberando los campos de concentración que hallaba a su paso. A Ravensbrück le llegó su turno el 27 de abril de 1945, la fecha en que las tropas comunistas ingresaron y removieron el yugo nazi de las prisioneras. Sin embargo, para aquel entonces, Dorotea ya había huido por su propia cuenta. Era consciente de que si la atrapaban finalmente se haría justicia, por lo que abandonó su uniforme, adoptó una identidad falsa y escapó. Nada de ello sirvió, ya que una semana más tarde fue identificada en Hamburgo por el ejército británico. Tanto Binz como otros oficiales de las SS fueron remitidos a una prisión en la ciudad de Recklinghausen. Dorotea y otras guardias de Ravensbrück fueron juzgadas por sus crímenes entre el 5 de diciembre de 1946 y el 3 de febrero de 1947. Durante este proceso, las autoridades a cargo citaron a diferentes testigos y supervivientes del campo, que contaron con lujo de detalle los horrores que habían vivido allí. En cierto momento del juicio, mientras Dorotea estaba en el estrado, un abogado le preguntó si pensaba que las internas estaban satisfechas del duro trato recibido. La respuesta de Binz fue escalofriante. Creo que prefieren eso a ser privadas de su comida o algo más. Nunca admitió haber matado a nadie, aunque sí confesó haber abofeteado y golpeado con una regla a las prisioneras más impertinentes. Por otro lado, dijo que sus raptos de violencia, si es que alguna vez los hubo, podían deberse a su interés en hacer cumplir el orden y la disciplina. Finalmente, los acusados de Ravensbrück fueron declarados culpables de crímenes de guerra, entre los cuales figuraban el maltrato, la tortura y el asesinato de prisioneras de los países aliados. Como te contábamos al inicio de este video, fueron condenados a morir en la horca. Horas después de que se leyera la sentencia, Binz intentó suicidarse cortándose las venas con un objeto filoso. No obstante, los guardias que la vigilaban se dieron cuenta de que algo andaba mal y abrieron la puerta cuando todavía estaba con vida. Inmediatamente fue atendida por un médico que le salvó la vida, frustrando así su último intento de escapar de la justicia. La ejecución se fijó para el día 2 de mayo de 1947 en la prisión de Hamelin. Aquella mañana Dorotea fue llevada hasta el cadalso, donde la esperaba el verdugo británico Albert Pierrepoint. El hombre le colocó una capucha negra sobre el rostro y le ajustó la soga en torno al cuello. Acto seguido, la trampilla sobre la que estaba parada se abrió, su cuerpo cayó con pesadez y la soga le rompió el cuello. La vida de Dorotea Binz había llegado a su escabrosa conclusión.
Aunque nada podía reparar a las víctimas el daño que les causó, la ejecución fue vista como un acto de justicia que echaba algo de luz entre tanta oscuridad. En abril de 1945, el ejército estadounidense se había adentrado en el territorio alemán y estaba claro que el Tercer Reich perdería la guerra. En los años previos, a medida que el conflicto bélico recrudecía, las condiciones de vida en los campos de concentración nazis empeoraron aún más. Cada vez había más reclusos que albergar y, como si fuera poco, los prisioneros de los sitios más cercanos a las tropas enemigas fueron obligados a marchar hacia los campos más protegidos. En Dachau, uno de los centros de detención más importantes de Alemania, la sobrepoblación se hizo sentir, ya que comenzó a escasear la comida y hubo una epidemia de tifus. Al ver que el sitio entraba en el caos, los comandantes se dirigieron a Heinrich Himmler con una propuesta. Le solicitaron su permiso para rendir Dachau y entregarla a los norteamericanos para que no muriera más gente innecesariamente. La respuesta del líder de las SS fue categórica: no permitiremos que ningún prisionero caiga en manos de nuestros enemigos. A continuación sobrevino uno de los horrores más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que los jerarcas nazis no sospechaban es que faltaba poco para que pagaran por sus crímenes. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del castigo a los malvados guardias de Dachau. Dachau abrió sus puertas el 22 de marzo de 1933 y en un principio fue pensado para albergar a los opositores a la dictadura de Adolf Hitler. Con el tiempo, el número de internos fue creciendo y Heinrich Himmler descubrió que podía sacar provecho de ellos utilizándolos como mano de obra esclava. Los prisioneros vivían sumidos en el terror, seguros de que la muerte acechaba en cada rincón. Los guardias los acostumbraron al sufrimiento, de manera que las torturas y las ejecuciones se convirtieron en algo cotidiano. Entre los reclusos había comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, judíos, gitanos y prisioneros de guerra, todos conviviendo en los mismos barracones y sometidos a la crueldad del nazismo. Los oficiales de Dachau mantenían un estricto régimen de vigilancia sobre los internos, por lo que las posibilidades de escapatoria eran casi nulas. Algunos intentaban sabotear las fábricas de municiones donde eran forzados a trabajar, aunque si eran descubiertos podían darse por muertos. Los guardiacárceles eran fieles exponentes de las doctrinas de Hitler y como consecuencia albergaban un oscuro odio hacia los reclusos. En ocasiones robaban las ropas de los prisioneros y las dejaban cerca del perímetro exterior del campo. Luego, cuando los reclusos iban a buscar sus pertenencias, los guardias les disparaban, alegando que estaban intentando escapar. Otras veces eran los propios internos los que se acercaban a la cerca para provocar a los nazis y que los fusilaran, ya que preferían la muerte antes que permanecer encerrados allí. Las palizas se convirtieron en algo rutinario, aunque los guardias siempre buscaron nuevas y creativas formas de torturar a los prisioneros. Una de sus favoritas era atarles las manos por detrás de la espalda y colgarlos de un árbol, con el objetivo de destrozar sus articulaciones. En teoría, la pena capital estaba reservada para los rebeldes, aquellos que hubieran desobedecido las normativas de Dachau, que luego de ser atrapados eran ejecutados en público para desalentar a los demás de seguir el mismo camino. La mayoría de las veces la sentencia se llevaba a cabo en la horca, aunque en ocasiones también se los fusilaba. Sin embargo, el crimen de muchos de quienes sufrieron este destino fue carecer de fuerza para seguir trabajando o robar un poco de comida para no pasar hambre. Como te contábamos al inicio del video, a medida que la Segunda Guerra Mundial se cobraba la vida de millones de personas y Europa quedaba reducida a cenizas, las condiciones de vida en los campos de concentración empeoraron. En el caso de Dachau, las instalaciones no tenían espacio para alojar a tantos prisioneros, la comida se terminó y las enfermedades arrasaron a la población. Hacia abril de 1945 ya se vislumbraba que Alemania sería derrotada, por lo que los comandantes del campo no vieron el sentido de defender el lugar. Sin embargo, Himmler rechazó la posibilidad de entregarlo a los estadounidenses, incluso cuando esto pudiera haber salvado la vida de muchos internos. Cuando los norteamericanos llegaron a Dachau, se encontraron con un infierno hecho realidad. Los alemanes intentaron evacuar en ferrocarriles a los reclusos, pero muchos murieron hacinados y sofocados en los vagones. Los liberadores se toparon con cientos de cadáveres abandonados en medio de las vías.
Esta visión escalofriante, junto al olor insoportable de la podredumbre, dejó en shock a muchos soldados. Cuando las tropas ingresaron a Dachau, se dejaron llevar por sus deseos de venganza, y pese a que los guardias alemanes que quedaban se habían rendido, los fusilaron sin piedad. En total, al menos 50 nazis fueron acribillados mientras los internos del campo observaban con complacencia. Esta masacre clandestina fue el comienzo del castigo a los responsables del campo. El comandante del sitio, Martin Gottfried Weiss, había escapado antes de la liberación de Dachau, pero era demasiado tarde y no tenía a dónde huir. Fue arrestado en Múnich a fines de abril de 1945 y 7 meses después comenzó el juicio a los 40 jerarcas del campo, entre los cuales estaban Weiss y Klaus Schilling, un médico de 74 años que había conducido experimentos usando a los internos como conejillos de indias. Todos ellos fueron acusados de crímenes de guerra, tales como el maltrato a civiles y la ejecución ilegal de prisioneros. Si bien los nazis intentaron demostrar su inocencia, las evidencias en su contra eran abundantes y los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes eran contundentes. La decisión de los jueces causó un enorme revuelo entre los jerarcas de Dachau, que la tildaron de parcial. De los 40 acusados, 36 fueron condenados a muerte, una cantidad tan grande que fueron necesarios 2 días completos para realizar las ejecuciones. Las fechas elegidas fueron el 28 y el 29 de marzo de 1946 en la prisión de Landsberg, ubicada cerca de Múnich. Irónicamente, en este mismo sitio, Adolf Hitler había estado prisionero 20 años antes y fue allí donde escribió su popular libro Mi lucha. Ahora este lugar se convertiría en la tumba de sus oficiales. Se montó un cadalso en el patio y uno a uno los nazis fueron sacados de sus celdas y conducidos a su destino final. Se les leyó el dictamen del tribunal y un sacerdote cristiano les preguntó cuáles eran sus últimas palabras. Frente a ellos había unas pocas decenas de soldados y oficiales norteamericanos que servían como testigos del evento. Antes de ajustarles la horca al cuello, se les colocaba una capucha negra para taparles el rostro. A continuación se abría la trampilla y la soga se cerraba en torno a la garganta del acusado, que a veces moría de inmediato cuando se le rompía el cuello, aunque en ocasiones su agonía se prolongaba y fallecía por estrangulamiento. Había un médico encargado de revisar los cuerpos y certificar que estaban muertos, tras lo cual eran puestos en ataúdes y llevados al cementerio. Cuando fue el turno de Martin Gottfried Weiss, el excomandante de Dachau, alcanzó a gritar «Muero por Alemania» antes de que la horca le quitara la vida. Sin embargo, los juicios no terminaron en este punto, sino que esto fue solo su comienzo. La información recabada durante la investigación era tan amplia que muy pronto fueron detenidas otras personas, quienes también fueron juzgadas por torturar y matar prisioneros. Hasta el año 1951, la prisión de Landsberg continuó siendo el lugar a donde iban a parar los condenados a muerte por sus crímenes en Dachau. Si bien nada podía aliviar el sufrimiento de los sobrevivientes, esto podía, de alguna manera, mostrarles que todavía existía la justicia. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿conoces otras historias similares a esta? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.